El invencible verano de Liliana. Cristina Rivera Garza. Capítulo 9. Oscuro crimen. Hallazgo. Fue un día lluvioso. Manolo llegó a las 7:10 de la mañana a casa de Liliana, justo como se lo había prometido. Se había levantado temprano para bañarse, acomodarse ese cabello rebelde en el que a veces todavía se notaba el reflejo rojizo de la añez. Había tenido tiempo incluso para desayunar con calma. Cuando se subió al Barracuda rojo que le había regalado su padre, solo pensaba que ya faltaba menos para concluir el trimestre. No había sido fácil terminar ese último trabajo de fin de semana, pero se sentía conforme. Listo para lo que viniera, listo para el futuro. Traía una canción de Óscar Chávez en la cabeza cuando se estacionó frente a la casa de Liliana. ¡Qué curse!, se recriminó, y luego se sonrió a solas. Así le hubiera dicho ella. ¡Qué cursi! Tocó el portón de la entrada y Basilia, a quien Liliana le había presentado apenas un par de semanas atrás como la nueva trabajadora doméstica de la familia Álvarez, vino a abrir la puerta. «Buenos días», le dijo. Atravesó el patio y abrió la puerta de la entrada del apartamento de Liliana, que no estaba cerrada con llave, pero tampoco entreabierta. Como no la vio de pie, le gritó algo desde la estancia. Tenía prisa. Había que entregar el trabajo al que le habían dedicado mucho tiempo y más les valía ser puntuales. Del otro lado de la estancia, en el espacio que le correspondía originalmente al comedor, estaba la cama de Liliana, y sobre ella, bajo las colchas, se dibujaba la silueta de su cuerpo. Todo lo demás parecía en su lugar. No había orden, pero tampoco desorden. Con el tiempo se había familiarizado con las reglas del barullo de Liliana, y sabiendo que habían trabajado hasta tarde, entendía que no había tenido tiempo para arreglar el cuarto. «Apúrate, güera, que se nos va a hacer tarde», le dijo cuando se dio cuenta de que no se levantaba. Echó un vistazo a la cocina y vio que todo allí estaba como lo había dejado la noche anterior. La falta de respuesta de Liliana lo intrigó. Caminó hacia ella, lentamente. Una broma. Seguramente era uno de esos juegos que Liliana organizaba de cuando en cuando para divertirnos a todos. Se le hizo raro que toda ella, incluida la cabeza, estuviera cubierta por la colcha del cuadros. «Lili», le dijo otra vez, descubriéndole el rostro, preparado para la carcajada que con seguro lo saludaría esa mañana. «Te caché», le diría. Liliana tenía los ojos cerrados, la boca entreabierta. Estaba recostada sobre su brazo izquierdo y los cabellos lacios, todos juntos, le cubrían la cara. Parecía dormir, pero había algo extraño en su movilidad, algo flácido y pesado a la vez, algo que nunca había visto en ella. «Lili», le dijo otra vez. Cuando descorrió más la colcha se dio cuenta de que estaba completamente vestida, su pantalón de mezclilla puesto y la blusa abotonada, pero no se movía. Por instinto le rozó la mejilla y un frío atroz, un frío que no había sentido antes en su vida, se le pegó a las yemas de los dedos y le trasminó por todas las células del cuerpo a una velocidad demencial. Luego, toda la vez, la desesperación se le introdujo en la espina dorsal. Gritó. Fue entonces que gritó. Gritó su nombre y luego pidió ayuda. Pronto ya estaban en la pieza, cerca de él, tanto José Manuel Álvarez como Basilia, los dos con la respiración agitada detrás de su cuello. «Algo le pasa a Liliana», les avisó. Se vieron entre sí, la vieron a ella, tumefactos, sin saber qué hacer alrededor de su colchón. «Liliana está muerta», añadió sin pensarlo, sin saber a ciencia cierta qué decía. La observaron otra vez sin atreverse a tocarla. El dueño del inmueble regresó a su casa, subiendo las escaleras a toda prisa para mandar traer una ambulancia. «Liliana está muerta», murmuró Manolo, incrédulo, paralizado por completo. «Lili», dijo otra vez, en cuclillas frente a ella. Entonces notó las marcas alrededor del cuello y los dos moretones en la cara, los labios morados. Las cosas después pasaron muy aprisa. Llegó la ambulancia. Manolo no se dio cuenta si los enfermeros hicieron el intento de revivarla o si se limitaron a confirmar el veredicto que había saltado a sus labios cuando su cuerpo supo, antes que él, lo que había pasado. Hubo otras llamadas por teléfono, esta vez a la policía. Pronto llegaron los peritos y los comandantes. «¿Tú quién eres?», le preguntaron. «Un compañero de la escuela. Venía por ella para irnos a clase». «Un compañero de la escuela», repitieron con una sorna mal contenida. Mientras los agentes de la delegación fisgoneaban por el cuarto y empezaban las rondas de preguntas por la calle, Manolo se dirigió al piso de arriba para pedir prestado el teléfono y hablar con Fernando Casillas, un primo que era abogado. Le contó a prisa, atropelladamente, lo que estaba pasando. «¿Tú fuiste el último que la vio con vida?», le preguntó.
parece que sí. ¿Y fuiste el que la encontró sin vida? Sí, dijo. Estás en un problema, resumió. No contestes nada hasta que llegue. Antes de salir, Fernando marcó una oficina de la universidad y logró contactar a Ana Ocadis. Algo pasó, le dijo. Tienes que ir a casa de Liliana inmediato. Manolo, mientras tanto, se comunicó con Ángel López. Le resumió los hechos como pudo y le pidió que fuera de inmediato también. Unos minutos más tarde, ya en la universidad, Ángel López tomó a Gerardo Navarro por el codo y lo apartó de los otros estudiantes. ¿Qué crees?, le dijo. Mataron a Liliana. Estás bromeando, le contestó. No, no estoy bromeando. Vámonos. En el camino se encontraron a Juan Carlos Sierra, con quien Liliana había estado trabajando el viernes y el sábado anterior. Lo saludó y después de oír la historia, lo siguió por el auto. Los judiciales empezaron a hacer preguntas entre los vecinos. Así supieron que un joven chaparro, de cabello güero y ojos claros, había estado rondando la cuadra la madrugada anterior. No les fue difícil reconocerlo porque lo veía seguido, ya esperando a Liliana dentro de su auto o ya manejando a toda prisa una motocicleta muy escandalosa por el barrio. Manolo les dijo que se llamaba Ángel. ¿Era su novio? En realidad ya no, titubeó Manolo. Era un tipo que Liliana ya no quería ver. ¿Estás seguro de eso? El silencio empezó a atar caos. Tal vez Ángel había rondado la casa de Liliana todo el fin de semana y los había visto ir y venir desde el viernes por la tarde, desapareciendo a ratos detrás de unas paredes que le impedían la vista y poniendo en entredicho luego entonces su control. Tal vez eso lo había enfurecido. ¿Qué iba a hacer Ángel, convencido como estaba de que Liliana le pertenecía a él y nada más que a él? ¿Cómo iba a reaccionar un cobarde manipulador, sino esperando fuera de una casa hasta estar seguro de que ella se había quedado sola, triste, nerviosa? El cerebro de Manolo trabajaba con celeridad. A veces en círculos concéntricos, a veces en reversa, a veces hacia puntos de fuga en donde se le iba el aliento. Tal vez los había visto salir de la fiesta el sábado. Tal vez ese domingo lo vio entrar a él, a Manolo, en casa de Liliana, un poco después de las 10:30 de la mañana, y no lo vio salir hasta las 10 de la noche, imaginándolos juntos, cerca, retozando. ¿Y si él había tenido la culpa? ¿Y si había sido él la causa de sus celos y su odio? Lo que alcanzó a oír mientras ataba y desataba cabos fue que Ángel le había dado 3,000 pesos a los de por ochos de la cuadra, unos chavos adictos que vivían justo enfrente de Mimosa 658, con los que había hecho migas porque les pagaba con droga la información que pudieran darle respecto de los ires y vineres diarios de Liliana. La tenía vigilada siempre, masculló Manolo entonces, y sintió como el pulso aumentó debajo de las muñecas. La noche anterior, ya en la madrugada, alcanzó a oír que decía otro testigo. Ángel encontró el portón cerrado y le pidió a uno de los drogos que lo ayudara a saltar el muro de la entrada. De cualquier manera no era muy alto, colocando las manos juntas para que él se impulsara desde ahí. Manolo, impávido, se volvió a divisar el cielo nublado de la mañana, luego la calle. Aun cuando Ángel venía de vez en cuando, aun cuando seguía viviendo en Toluca, se las había arreglado para tenerla bajo su control. El pulso a través de las muñecas, las sienes, los tímpanos. Cuando Ana llegó, la casa de Lili se había convertido ya en la escena del crimen. Ella confirmó que el nombre que le correspondía a la descripción de los testigos era el de Ángel González Ramos. Traía los rizos desperdigados sobre la cabeza y la mirada herida. Quería ver a Liliana cuanto antes, para poder creerlo, para abrazarla, para sentir que no la había perdido para siempre. No puede ser, se repetía una y otra vez. ¿Verdad que no es cierto? Estaba dispuesto a creer, incluso ahora, que toda una broma pesada, o cuando mucho, un malentendido muy elaborado. ¿Y tú quién eres?, le preguntaron. Los vio de frente, recuperando el control sobre el temblón de las manos y la voz. Soy su amiga. Soy la amiga de Liliana. Soy de ella. Lo que alcanzó a oír Ana mientras le hicieron esperar en el patio de la casa fue que en la madrugada Ángel le pidió prestada una escoba a un borracho de la casa de enfrente para abrir el pestillo interior del portón. Una vez adentro, había quitado con mucho cuidado una de las piezas de la persiana de cristal para poder abrir la puerta del departamento de Liliana por dentro. ¿Lo conocías?, le preguntaron los judiciales. Sí, dijo. ¿Puedes describirlo? Tengo una fotografía en la casa, si eso pudiera ayudar. Lo que Gerardo alcanzó a oír tan pronto como llegó, apresurado, sudoroso, con la boca llena de sed y llena de espanto, fue que el vecino de enfrente, no los drogadictos, le prestó la escoba a Ángel muy entrada la noche.
Si ese vecino no hubiera estado despierto, nada de esto habría pasado, pensó. Luego, como nadie le puso atención, entró al departamento de Liliana, que no había sido acordonado. Lo recorrió palmo a palmo. Liliana yacía como había declarado Manolo sobre el colchón, completamente vestida. A simple vista no se veía ningún moretón sobre la cara, pero sí un tinte morado en la piel. Luego, mirándola con más cuidado, Gerardo notó que un botón de su blusa estaba desabrochado y medio abierta la cremallera del pantalón. Una mancha a la altura de la cadera le dio a entender que Lini se había orinado. Todo lo demás estaba en orden. Era el cuarto de Liliana, intacto. Lo recordaba a la perfección porque había estado ahí muchas horas de trabajo y muchas horas de celebración. Aquí, se dijo, me emborraché por primera vez, y en ese momento lloró. A Manolo, que se había convertido en el principal sospechoso del crimen, se lo llevaron a la delegación, a seguir con el interrogatorio. Mientras tanto, los judiciales que ya habían levantado la información sobre Ángel analizaron la fotografía que les compartió Ana y le pidieron que los acompañara hasta Toluca. El número 2006 de la calle Pino Suárez, un sitio que ya había visitado una vez. Sabes que es con cariño. Todavía rezaba en la dedicatoria detrás de la imagen. Marzo 1990. Una mujer de mediana edad atendió la puerta de metal, pero cuando preguntaron por él, les dijo que no lo había visto recientemente. Ana, que trataba de divisar hacia el interior de la vivienda, alcanzó a reconocer en la cochera la Caribe negra que Ángel manejaba esos días. Luego, por instinto, volteó hacia los techos de esas casas que quedaban dentro. Días después, supo que uno de los vecinos declaró que Ángel había emprendido la huida precisamente por los techos de las casas cuando supo que se aproximaba la policía. Lo habían tomado desprevenido. No contaban que con los amigos de Liliana encontraran su cuerpo tan pronto a la mañana, apenas un par de horas después de su huida, ni que la policía fuera a dar con él tan pronto. Todavía era antes del mediodía cuando Tomás Rojo Madrid, reportero de la prensa, llegó a Mimosa 658. Delgado, hábil en su oficio, observó la escena del crimen con ojos de experto. Había sido testigo ya de innumerables matanzas, rabias homicidas, cuerpos decapitados. La noticia de una joven asesinada, especialmente de una chica universitaria, tenía potencial para la primera plana del periódico. Pero la muchacha estaba totalmente vestida y la casa en orden. No tiene suficiente impacto para la fotografía central, masculló mientras prestaba oído a los interrogatorios. Entre una cosa y otra formuló sus preguntas y escuchó con atención las respuestas. Como se requería la presencia de un familiar para la identificación del cuerpo, un grupo a cargo de Ángel López tomó camino hacia Toluca, donde sabían que vivían los padres de Liliana, y otra comitiva salió con la misión de encontrar ese primo de Liliana que vivía en la ciudad, del que Ana solo alcanzó a decir que tenía una cafetería por la Álvaro Obregón. Los que llegaron a Toluca pronto se dieron cuenta de que no había nadie en casa. Tocaron la puerta por un rato, sin obtener respuesta. ¿Quiénes son ustedes?, preguntó la vecina de la casa de enfrente. ¿Qué quieren aquí? Somos compañeros de Lili, sus amigos de la universidad, dijeron. Queremos hablar con sus padres. ¿Para qué? Los atajó la vecina otra vez, recelosa. Ha pasado algo terrible, atinaron a decir. La vecina les facilitó la llave de la casa y entró junto a ellos para buscar algún número de teléfono, alguna dirección, cualquier cosa que les permitiera localizarlos en su viaje. Buscaron furibundamente en agendas y papeles. Revisaron algunas libretas, leyeron los recados que se quedaban al lado del teléfono. No encontraron nada. Es posible que no tengan un número, dijo finalmente la vecina. No de ellos, pero sí de alguien de su familia, aclaró. Tal vez ellos pueden encontrarlos. Marcaron el número de una hermana de la madre que vivía en Tamaulipas, y fue hasta entonces, después de esa llamada por teléfono, que se regresaron. Iban deshechos. Entre más pensaban en lo que acababan de hacer, menos lo creían. El efecto de la adrenalina había terminado, y ahí quedaban ellos, cuerpos como costales repletos de piedra, sobre los asientos de un auto viejo. En el coche oloroso a tabaco solo se oía el murmullo del motor. ¿No vivía su única hermana en Houston?, preguntó uno de ellos en voz alta. Sí, recordaron al unísono, mientras observaban los sombríos pinos de la Marquesa a ambos lados de la carretera. 1703 Albans. La hora es confusa. Hay demasiada oscuridad para ser una tarde de verano y demasiada luz todavía como para ser verdaderamente de noche. El choque de los nudillos contra la madera pintada de blanco, una vez y otra más.
La extrañeza entera de esa acción, tocar la puerta. Nadie hace eso sin avisar. No en los Estados Unidos. Nadie se presenta a la puerta de un departamento de la planta baja de un pequeño edificio al final de un cul-de-sac sin antes anunciar la visita. Nadie, excepto los testigos de Jehová o las Girl Scouts que venden galletas en Navidad. Por la mirilla diminuta de la puerta es posible ver las cabelleras oscuras y lacias de dos mujeres que vuelven la cabeza de derecha a izquierda, inquietas. Extraviados sus ojos. Las bolsas de piel colgando de los antebrazos. ¿Es familiar de Liliana Rivera Garza? Basta la primera pregunta, esbozando tímidamente en español, para saber que se trata de algo extraordinario. Algo fuera de lo común. Son mujeres que trabajan en el Consulado de México en Houston. Sus nombres y sus puestos se pierden entre oraciones entrecortadas y miradas que se repliegan hacia el interior del cráneo. Lo lamentan mucho. Bajan la vista o se ven la una a la otra, tratando de decidir quién dirá la siguiente frase. Ha habido un accidente. El silencio que sigue a ciertas declaraciones dichas a medias. La imposibilidad de continuar. No están en un hospital. Ha sido, susurran, fatal. No tienen más datos. Solo tienen esa misión esta tarde de julio. Avisarle al único pariente que pudieron localizar. Darte por enterada. Ponerte al tanto. Alguien debe apretar las teclas cuadradas de 7 números para hacer la primera llamada por teléfono. Alguien debe pronunciar las palabras cuidadosamente. Alguien observa mientras tanto la tensión que mantiene intacto el cable en espiral que une el aparato negro a la bocina. La tensa distancia entre los dos. Alguien debe dar las noticias que a su vez se transformarán en noticia en otra bocina negra. Alguien cuelga. Alguien pone un par de cosas en una maleta de mano y espera. Alguien se aproxima a la puerta. Alguien arranca el motor. Alguien compra el boleto de avión frente a un mostrador ofreciendo datos personales, documentos migratorios y un cheque sobre el cual ha quedado estampada una firma nerviosa, casi legible. Alguien se posa frente al asiento solitario en la sala de espera y un poco más tarde en el asiento del pasillo de un avión, las rodillas flexionadas y juntas, las manos sobre los muslos. Alguien camina. Alguien se deshace de la mano que intenta tomar el codo con un movimiento rápido y brusco. Alguien mira hacia el frente. Alguien ve por la ventana. Alguna vez me contó de mi alma la Ciudad de México. Alguien cierra los ojos, las manos, los oídos, la nuca, ligeramente hacia la izquierda, contra el respaldo que parece de piel, pero no es de piel. Que haya tenido un gran amor, murmura alguien tímidamente en inglés. Alguien abre los ojos de improviso. La tensión en las manos otra vez, la mandíbula apretada. El latigazo de reconocimiento que recorre la espina dorsal, caer en cuenta, saberlo todo de golpe, no tener la menor duda. La conciencia funciona a veces así. Alguien conecta los puntos sobre las íes. Sus ojos atribulados. Todo el sol del invierno sobre sus cabellos castaños y en el rostro contraluz, en el rostro casi velado. Esos grandes ojos detrás de los lentes de aro dorado. Incrédulos, mortificados. Una pregunta en llamas, sus ojos, los ojos de mi hermana, y la turbina del avión, y el paso veloz de las azafatas, y el aire viciado de tantas respiraciones juntas. Recibir un cuerpo. Emilio Hernández Garza recibió la noticia el lunes 16 de julio a las 5 de la tarde. Ricardo Herrera y Óscar de los Reyes, que eran abogados y amigos de su hermano Fernando, lo trataron de alcanzar en la cafetería, pero para cuando llegaron, él ya había cerrado. Así que se fueron directo a la casa de San Lorenzo Acopilco que conocían bien. Nada más de verles las caras, a lo lejos supo que pasaba algo grave. Ricardo lo abrazó y le dijo: «Te tengo que dar una mala noticia». La parálisis fue algo súbito que le subió al cuello y no le dejó reaccionar. Luego, como si fuera la voz de otro mundo, alcanzó a oír que, como era el único pariente cercano disponible, tenía que ir a reconocer el cuerpo a la agencia de Escaposalco. Su hermano andaba en Michoacán, pero ya venía en camino de regreso. Los abogados lo llevaron directamente a la casa de Mimosas, que para entonces estaba acordonada, pero ya se habían llevado el cuerpo de Liliana al CEMEFO, por donde tenían que pasar todos los que morían en condiciones de violencia o causa de muerte sospechosa. Sin pensarlo mucho, se dirigió hasta allá mientras Ricardo y Óscar se hicieron cargo del papeleo. ¡Qué lugar tan helado! Los zapatos se le resbalaban sobre los pisos llenos de agua por donde a veces se deslizaban los cadáveres que no reclamaba nadie. No fue sino hasta la 1 de la madrugada que pudo verla.
Su prima, la chica que alguna vez lo fotografió dormido sobre la banca del parque y lo despertó después con una carcajada festiva. La muchacha con la que iba al cine devotamente, con una adicción compartida, con la que se colgaba del cuello mientras caminaban solo para decirle: tú eres mi primo favorito. Su prima estaba desnuda, tan hermosa en la muerte como la había estado en la vida. Podía decir que detrás de sus ojos cerrados sentía algo de paz. No había en todo caso ningún rasgo de rudeza o de espanto en su rostro. Temiendo el maltrato de su cuerpo esbelto, de su cuerpo jovencísimo, se quedó esperando muy cerca sin quitarle la vista de encima. Su prima, a quien había visto crecer, a la que hacía tantos años le había escrito una carta que estaba seguro, conociéndola como la conocía, todavía conservaba en algún sitio. Cuando le preguntó a los judiciales qué había pasado, le dijeron, sin prudencia alguna, en el lenguaje más directo que encontraron, que el asesino le había puesto un cojín sobre la cara y le había asfixiado. Muerte por sofocación. ¿Qué le puede hacer algo así a una chica? ¿Algo así como qué? Como matarla primero y violarla después. Los empleados que se cubrían las bocas y las narices canturreaban entre ellos mientras manoseaban sus brazos y piernas de cuerpos desamparados. Su prima. Le entregaron el cuerpo de Liliana el martes 17 de julio a las 2 de la tarde. Tal vez un poco después, tal vez incluso un par de horas después. No había dormido ni comido nada, pero tenía que continuar. Traía la misma camisa y el mismo pantalón del día previo. El olor a sudor y el olor a tristeza se confundían en las axilas y en la entrepierna. Gracias a una secretaria del CEMEFO que le permitía recibir llamadas, se enteró que ya estaba por llegar a Toluca el tío Aristeo desde el poblado Anáhuac, y que algunos miembros de su propia familia, entre los que se encontraba su padre, estaban conduciendo un auto casi destartalado desde Tampico. Un antiguo vecino de la familia, Rafael Ruiz Perente, también de Toluca, llegó a tiempo para contratar el servicio de la carroza que llevaría a Liliana desde la CEMEFO hasta el pedazo de tierra del cementerio en la base de un volcán que su madre había comprado años atrás sin pensar, sin imaginar siquiera, que la niña menor, que su hija más pequeña, lo ocuparía primero. ¿Quieres verla? Alguien se aproxima entre el gentío del aeropuerto. Alguien abraza, su mentol pesado en el hueco que produce el cuello y el hombro. Alguien habla, alguien calla. El sonido se filtra a través de válvulas y tambores hechos de carne, de distancia, de más ruido. Es imposible reconocer las palabras que saltan de las bocas a medio abrir. Distorsionar es un verbo sin control. Los dientes se asoman a través de los labios que no dejan de moverse, pero el sonido que con toda seguridad acompaña esas palabras tarda mucho tiempo en tomar forma en el aire que respiramos. Es cierto que respiramos, es cierto que seguimos vivos. Las caras descompuestas se colocan frente a otras caras igualmente descompuestas. Canales de televisión con problemas de interferencia, ruidos sucios, alguien calla entumecida. Alguien se niega a hacer preguntas por terror o oír las respuestas. Alguien empuja los hombros hacia adelante y encorva la espalda y se toca los codos con las manos opuestas. Alguien obedece. Vamos por aquí. Alguien observa el piso, el mármol gastado del piso, y obedece. Salgamos de aquí. Alguien ve la noche a través de la ventanilla. Hay que tomar la avenida Constituyentes para salir a la Ciudad de México rumbo a Toluca. Pronto la ciudad se queda atrás y empezarán los ralos caseríos sobre las montañas. Un poco después aparecerán los pinos y los oyameles. Y estaremos ya, como por arte de magia, en las Sierras Altas. Huixculicán, La Marquesa, el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, San Mateo Atenco, el Paseo Teoyocán. ¿Cuántas veces hemos recorrido esta carretera bordeada de postes de alumbrado público y de señales de tráfico? Las ramas de los sauces tocan precamidamente el borde del camino. Los sauces llorones, ¿te acuerdas? Los sauces que tanto te gustaban. Arriba, las nubes abrigadas dentro de la noche. La promesa de la lluvia es la promesa del verano. Hay una oficina. Alguien abre la puerta de una oficina. Una puerta de un metal carcomido. Un metal que alguna vez pudo tener el color del oro. Atrás de esa puerta hay un cuarto oscuro, de techos muy bajos que se transforma de pronto en muchos otros cuartos. El espacio despide un olor a humedad e instrumentos sólidos e inútiles a tiempo contenido. Luego llega el aroma, algo desconocido, algo todavía sin nombre. Busca la nariz y bruscamente, sin pedir permiso u ofrecer explicación, asciende por las fosas nasales, alcanzando con gran ímpetu, con presteza casi, la mucosa olfativa para, de ahí, y
partir y prolongarse por microorificios hasta llegar al bulbo olfatorio en la parte interior del cerebro. ¿Cuánto tiempo lleva todo ese proceso? El sistema límbico, el hipotálamo, la corteza cerebral temporal y frontal, lo que llamamos conciencia, lo que llamamos darse cuenta. Una aguja química a través del cerebro, el del sistema nervioso, el giro emocional. Todo está en alerta. ¿Quieres verla? Alguien me pregunta eso. Pregunta, ¿quieres verla? Martes 17 de julio, 1990. La prensa. Tomás Rojas Madrid supo de inmediato que esta noticia iba a las páginas centrales de su periódico. Tenía tiempo trabajando para que la nota roja de la prensa y se necesitaba mucho para conmoverlo, para escandalizarlo. Pero ver a esa niña ahí, solo ella y su alma en ese colchón al ras del suelo, le encogió el corazón. No todos los días morían asesinadas estudiantes de la universidad en los barrios de la Ciudad de México. Había llegado temprano a la escena del crimen y con calma, poniendo la atención de siempre, fue juntando poco a poco el material que necesitaba para escribir su nota. Lo hizo metódicamente, sin escatimar detalles. Había calculado el tiempo tan bien que hasta tuvo oportunidad de comerse una torta y tomarse 2 refrescos antes de decidir el título. En un crimen atroz. Eso era cierto. Pero nada claro. Si había sido un crimen de pasión, ¿por qué todo estaba en orden dentro de la habitación? Si él había enterrado a la fuerza la casa de la muchacha utilizando la ayuda desleal de algún vecino, ¿cómo es que nadie había escuchado nada en el interior de un inmueble de dimensiones modestas, donde las paredes compartidas podían prestarse para que todo se oyera? Se había sido atacada porque estaba vestida en su lecho de muerte. Oscuro crimen. Eso era. El adjetivo antes del sustantivo. El editor del periódico decidió darle el encabezado a la palabra terremoto, porque uno había azotado a las Filipinas el día anterior, y la imagen de la portada al rostro de un criminal con pasado de dandy. Pero, conociendo el talante de sus lectores, dejó en la esquina inferior derecha el balazo con letras azul oscuro que contrastaban con el color negro del suéter de nombre, en la que se anunciaba el tema en sus páginas centrales. Estudiante estrangulada. Oscuro crimen. Hallan a una joven estudiante estrangulada en su departamento. La joven estudiante de arquitectura fue hallada asesinada por estrangulamiento en el interior del pequeño apartamento que rentaba al norte de la ciudad y la policía busca al asesino entre algunos de sus amigos. Liliana Rivera Garza, de 20 años de edad, estaba en el interior de una habitación en su domicilio en la calle de Mimosas, en la colonia Pasteros, perímetro de la delegación Azcapotzalco. El crimen fue descubierto alrededor de las 8 de la mañana por sus vecinos que se extrañaron al no verla salir poco antes de la hora como siempre acostumbrado. Advirtieron que la puerta principal de acceso al departamento se hallaba cerrada, pero uno de los vidrios había sido destrozado por un golpe. José Manuel Álvarez, propietario del inmueble y quien vive en la parte alta del lugar, llamó insistentemente a la joven sin encontrar respuesta, por lo que rápidamente decidió dar intervención a la policía. En pocos minutos las autoridades penetraron en la habitación para hallar muerta a la joven que vivía sola y trabajaba para sostener sus estudios, según dijeron sus amigos y vecinos. Liliana Rivera fue objeto de estrangulamiento y es muy posible que también haya sido atacada, afirmó el médico legista de la demarcación. Detectives de la Fiscalía de Homicidios de la Delegación Regional Procuraduría de Azcapotzalco investigan el lugar de los hechos y se han reservado información en el sentido de si hay huellas de violencia en el interior del aposento. A pesar de todo ello, la policía ha informado que el crimen tuvo lugar a las horas de la madrugada, ya que así lo evidencia el cadáver de la joven estudiante. Lo que nos explican los vecinos es por qué no escucharon cuando el vidrio fue destrozado los gritos, si es que los hubo, de la joven asesinada. El agente del Ministerio Público llegó posteriormente al lugar de los hechos y pidió a los peritos un riguroso rastreo de huellas en el interior de la habitación para determinar si la joven fue objeto de un ataque o no. Liliana Rivera era bien vista por sus vecinos, mismos que indicaban que ella tenía un buen comportamiento y la conocían pocos amigos. Radica en sus amigos sobre todo la sospecha sobre el crimen. Tal vez un novio despechado acudió a ella para charlar y aprovechó el momento para matarla, dijo uno de los detectives que acudieron a Mimosas 658. El crimen de esta joven estudiante ha levantado diversos comentarios debido a que es la zona de Azcapotzalco donde existe un poco de tranquilidad y vigilancia policíaca es frecuente. Con todo este tipo de hechos, el temor de los ciudadanos va en aumento. Del crimen se levantó el acta 40-913-990-07, informaron las autoridades. Hay buenos elotes en Inglaterra. Fernando se aproximó a Norma muy lentamente.
mordiéndose los labios. «Ven, tengo que platicarte algo», le dijo, poniéndole el brazo sobre el hombro. El tiempo dio un vuelco dentro de sus venas. Los árboles del campus cambiaron de color. Lo volvió a ver como si no supiera quién era ese joven alto, de ojos negros y de rizos oscuros que tenía tan cerca. «No puede ser», dijo. «Liliana no pudo haber muerto así. Liliana no pudo haber muerto», se corrigió. Empezó a esculcar de inmediato en su propia memoria. Había habido alguna señal que anunciaba la tragedia a la que ella le hubiera pasado desapercibida. Lo primero que interrumpió frente a sus ojos fue la ternura de Liliana, las muchas maneras en la que la fue protegiendo con el tiempo, desde aquella vez en la que le regaló la frase de Camus, hasta las muchas en que le había hecho reír con sus puntadas. La gente solía pensar que Liliana era ruda porque era directa, y llegando el momento no se guardaba sus ideas. Pero con ella, con esa muchacha de colegio de monjas que alguna vez leyó Selecciones, había sido tierna. Sí, esa era la palabra. Liliana siempre fue tierna con ella, como si lo hubiera convertido en su propia hermana menor. Todavía dentro del abrazo, sin despegar el rostro del rostro de ese chico que de repente volvió a reconocer, le dijo: «No puede ser, Fernando, simplemente no puede ser», y se echó a llorar. Estuvo así un poco más de una hora, incrédula, temblando. Poco a poco, mientras recuperaba la respiración, se acordó que, aunque Liliana nunca le mencionó ningún problema de violencia o de acoso directamente, se le llegó a insinuar que existía este chavo de su pasado, alguien con que había habido una historia, que insistía mucho en regresar. Había habido alguien tan obsesionado con ella como para decir que si no era él, no iba a ser de nadie. ¿Era ese el caso? Tantas canciones de moda hablaban de lo mismo, todas las canciones que no le gustaban a Liliana. Se acordó que, en alguna ocasión, alcanzó a oír que Ana le decía a Liliana que debía dejar a Ángel, pero, por más que quiso ahondar en sus recuerdos, lo que emergió del vago de la memoria no fueron revelaciones, sino imágenes de Liliana a su lado, platicando, riendo, viendo hacia los árboles, jugando. Su amiga, su protectora. No fue mucho tiempo después que sus compañeros de clase empezaron a organizar para ir a Toluca. Sabían del funeral y el entierro se llevaba a cabo ya, en las tierras altas, y ninguno dudó que era necesario ir. La universidad les autorizó el uso de un camión oficial y un docente muy alegado del grupo, el arquitecto Gabriel Jiménez, fue con ellos. El silencio de los viajes funerarios, a veces, las ventanillas se vuelven túneles de tiempo. Norma alzó las rodillas contra el respaldo de enfrente y se abrazó a sí misma debajo de su chamarra. Del otro lado del cristal se erguía Liliana con sus lentes chiquitos, su pelo suelto, sus tenis puma. ¿Cómo es que tú y yo, siendo tan distintas, nos llevábamos tan bien? Le había preguntado la última vez que coincidieron en la universidad. Liliana tomaba un café negro y, más que sentada, parecía desparramada sobre el asiento de la cafetería. «Tengo entrega», le dijo, con prisa. «Ya me voy». Pero Liliana insistió que se quedara. «Que entregue otro por ti», le dijo. «No te la vas a pasar mejor con ellos». Y Norma se quedó a fumar un cigarrillo y platicar a sus anchas. «Oye, después de esto vamos a hacer una maestría, ¿no?», le dijo a Liliana, acordándose de cosas que había conversado antes. «Después de esto nos vamos a Inglaterra», le contestó convencida, alzando la taza de plástico. Guardaron silencio un rato. «Nos vamos a Inglaterra a hacer una maestría», negoció después sonriendo. Y ella, ahora, ahí, sobre el asiento incómodo de un camión que los llevaba hasta los pies de un volcán muerto, sonrió a su vez. Qué fácil la convencía. De que ese valía Liliana para salirse siempre con la suya. El verde profuso de la carretera de verano recordó que a Liliana le encantaba la naturaleza, el olor a campo. «Hay buenos elotes», le había dicho alguna vez bromeando. «Hay buenos elotes en Inglaterra». Miércoles 18 de julio, 1990. La prensa. Pistas firmes para atrapar a los asesinos del estudiante. Liliana Rivera Garza fue vista con vida por última vez alrededor de las 22 horas del domingo. Por la mañana del lunes fue hallada muerta por estrangulamiento, y tras las investigaciones preliminares, la policía indica que hay pistas firmes para poder atrapar a los asesinos. La joven estudiante del 8º semestre de arquitectura estuvo con algunos amigos el domingo, y por la noche ellos se retiraron para dejarla descansar. Encargado de la investigación, el subdirector de homicidios de la policía judicial, Gonzalo Valderas, se trasladó al lugar del crimen para inspeccionar junto con una docena de detectives la habitación donde la joven fue víctima. Existen fuertes sospechas de algún exnovio, que por odio decidió eliminarla y cumplió con el cometido de la noche del domingo. Sin embargo, habría que probar esta hipótesis, dijo la policía.
Peritos de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal entregarían ese mediodía un dictamen en el que sabría si la infortunada dama fue objeto de ataque o si fue estrangulada o fue asfixiada. Es sumamente extraño para los detectives el que los vecinos de la estudiante no hayan escuchado gritos ni ruidos en hora de la madrugada. Otro detalle que no pasa desapercibido para la policía es el vidrio roto de la puerta del acceso al departamento del estudiante. Buscar desesperadamente una esquina. Hay mucha gente, hay tanta gente. Los rostros se multiplican sin cesar, los párpados caídos, los brazos que se lanzan al aire, las manos que intentan tocar. Es posible deshacerse del asedio. Es posible desaparecer de una buena vez. Alguien busca una esquina. Alguien busca desesperadamente una esquina. Un ángulo saliente, la arista de todos los objetos, un rincón, si existiera de repente, la falta absoluta de respiración. Alguien pregunta por documentos, archiveros, sistemas de registro familiar. Alguien pide firmas y coloca frente a sí formatos desteñidos sobre pequeñas tabletas de madera. Alguien menciona la palabra dinero. Hace falta dinero. Aquí hay dinero. Necesitamos dinero. Alguien quiere saber un número de teléfono, el nombre de una línea aérea, el de una conferencia internacional. Hay que hacer llamadas, hay que atender llamadas, hay que poner atención fijamente a lo que acontece frente a la mirada. Hay que hacer como si se supiera dónde ocurre todo esto, qué está pasando, qué sigue. A lo lejos, del otro lado de las ventanas, se divisa el cielo cargado de nubes. Y cerca, con cansancio aproximarse, con ese lento rodar de las llantas viejas, con un deambular que parece no tener fin, la carroza negra, el autobús, los automóviles. Alguien busca una esquina, alguien busca desesperadamente una esquina. Son jóvenes, son increíblemente jóvenes, son tan jóvenes que siguen rejuveneciendo con el paso de los años. Esa es su virtud, esa es su tragedia. Las manchas del sol, la resequedad de la piel, los labios partidos, todo eso, que es signo de la edad, señal absoluta de estar vivo, se oculta bajo el embate de un tiempo que corre en sentido contrario. El futuro, que ya había empezado, vuelve a empezar otra vez. Forward, rewind, forward. Todavía no saben qué les espera, qué aguarda allá. Del otro lado del funeral, cuando se acabe la compañía y el incesante verter de historias y los abrazos, cuando cesen los murmullos y las lágrimas. ¿Qué pasará cuando este círculo de memoria que hemos tejido en la esquina de un cuarto rodeado de ventanas se desbarate? Alguien los ve. ¿Qué pasará cuando esta membrana delgadísima, esta mucosa de palabras y de rosas, se deshaga en la intemperie, bajo la luz indiferente del sol, frente a la vastedad sola del viento? Alguien los oye. ¿Qué pasará cuando haya que salir de esta cápsula de espejos y regreso al otro lado del cuarto cuyo centro brilla solo el ataúd que la contiene, el ataúd de la cercena? Alguien los huele. La distancia en que ocurre la acción de los sentidos, la distancia que esos sentidos inauguran con su propio hacer, es lo único que cabe en la memoria. Lo demás son retratos, astillas, un pedazo de boca, una mano, la punta con orzuela de un cabello, las marcas del acné, el humo húmedo de la lengua, un diente aportillado, el párpado que se cierra. Alguien dice, fue amada. Alguien dice, la mejor arquitecta de México. Alguien dice, algunas veces masticábamos flores pequeñísimas. Alguien dice, esto es una injusticia. Alguien dice, la extrañaré. Y muchos callan. Lo demás en este espacio vacío que vigila, desde sus 5.000 metros de altura, el pico de un volcán que ha muerto. Manifiesto. Y no nos queríamos ir. El féretro gris había bajado. Un ruido anunciaba el fondo del último reposo de aquella fosa. En medio de aquel silencio, las piedras gritaron y se confundieron con el sollozo de sus amigos que la acompañaron hasta el último vestigio de esta vida. El sudor de los muerteros golpeaba sobre aquella tapa de cero. En su malabarismo acomodaron la losa y luego la otra. Se golpearon unas a otras, produciendo un timbre de piedra que se destacaba aquel silencio. Solo esos 3 hombres laboraban con premura. Eran los únicos que tenían prisa, los únicos que querían terminar con su trabajo. Una muchedumbre de ojos que la vieron actuar, que la vieron querer, rodeaban aquel foso. Sus miradas se cruzaban, perdiéndose en horizontes. Otros contemplaban en aquel silencio la oscuridad del foso. El resto no podía ni mirar. Sus pupilas estaban empapadas por el sentimiento de aquella pérdida. Una oración fúnebre hizo nuevamente desbordar los ojos de los asistentes. Aquellas palabras fungían como un látigo que laceraba los corazones y les haría estallar los lagrimales. Había pasado unos minutos, sin embargo. El tiempo fue eterno.
Solo se escuchaban sollozos, suspiros y el silbido del viento que llegó apresurado para despedir por última vez a esta hermosa criatura. Éramos espectadores del silencio. La madre tierra había sido ultrajada para recibir y alojar los restos mortales de aquella pequeña. Se había cerrado para siempre. Había cobrado su tributo y con esto se había sellado su historia. La tierra con su cuerpo había escondido ya el último vestigio de su traza. Nos habíamos separado para siempre de su presencia. Su espíritu estaba ahí y reconfortaba a cada uno de los presentes. Nos saludaba y nos sonreía como de costumbre, y en nosotros no lo podíamos aceptar. Sobre aquel pedazo de tierra fue colocado un tapiz hecho con óreos de colores, que significa el amor que nos dio. Presas también de la tristeza, pronto empezaron a marchitarse. Fue necesario reconfortarlas con la improvisación de la lluvia artificial producida con un bote de agua para calmar su angustia. Enseguida, sus amigos le platicaron. Se tomaron de la mano para formar un círculo de energía, para decirle que estaba presente, para rezar una oración. La comunicación entre todos era evidente. El silencio del dolor hacía una patética presencia y era guardado en cada uno de los corazones presionados con una taquicardia que retumba en aquel cielo abierto lleno de luz. Y no nos queríamos ir. Supuestamente y por costumbre, aquella despedida había llegado a su fin. Era como la bendición que marca el final de la ceremonia. Pero todos los asistentes de pie, firmes, ninguno quería dar un paso adelante. Todo era silencio, no había prisa. Era un llanto silencioso que marcaba el final. Y no nos queríamos ir. Cristina, su hermana mayor, con un nudo en la garganta, articuló un agradecimiento a la compañía. No sabíamos qué hacer. Y no nos queríamos ir. Las Ores también sollozaban de tristeza. Sin embargo, estaban conscientes. Tenían un privilegio. Serían su abrigo. Estarían con ella siempre, siempre. La acompañarían hasta la eternidad de aquel pedazo de tierra. De los presentes, uno a uno se despidieron de Cristina. No sabían qué decir. Algo le balbuceaban al oído en aquel abrazo de consuelo. Era lo único que podíamos hacer. Cristina no pudo quedar sola en aquel espacio. La acompañaron en aquel instante el sol, el viento, los olores y el espíritu de Liliana, con quien conversó y, como de costumbre, hicieron planes. El recuerdo indeleble permanecerá latente en nuestros corazones. Se fue una criatura del Señor, quien nos dio la oportunidad de haber platicado con una persona fuera de serie que tanto nos enseñó, que nos hizo despertar inquietudes y nos enseñó amor al prójimo, mostrándonos también la forma de iluminar el sendero de la vida. Descansa en paz, mientras sabemos, tu espíritu estará presente con nosotros en el dinamismo de la llama de una vela, hasta que te alcancemos. Dedico estas líneas a los padres de esta hermosísima criatura, quienes la educaron con paciencia, amor y sabiduría, a sus hermanos, a sus seres queridos y a todos sus amigos que tanto le hemos amado. In memoria, Gabriel Jiménez, 18 de julio de 1990. Jueves 19 de julio 1990. La prensa. Un día después del entierro de Liliana, el periodista Tomás Rojas Madrid, que le había dado seguimiento al caso incluso cuando ya había mandado las páginas anteriores del periódico, aseguró que habían identificado oficialmente al asesino. La policía, que todavía no anunciaba su identidad, se mostraba optimista. No tardarían en dar con él. Identificar al asesino de la estudiante Liliana Rivera Garza. Un grupo de detectives fuertemente armados va tras el asesino de la estudiante Liliana Rivera Garza. Se dice que el homicida está escondido en un estado cercano a la capital del país. Tras las indagaciones de los elementos de la Brigada de Homicidios de la Policía Judicial del Distrito, se ha logrado establecer la identidad del responsable de la muerte de la joven estudiante de arquitectura. La policía no ha deseado revelar la identidad del homicidio, por varias razones, debido a que esto es dar ventaja para este individuo, dijo uno de los investigadores. En cuanto a Liliana Rivera Garza, se informó ayer que ella no vivía sola, como en un indicio se dio a conocer la autoridad, sino que sus padres se encuentran de viaje por Europa y hasta el momento no habían arribado a la capital. Conforme pasan los días y tras investigaciones, también se ha indicado que él o los asesinos sabían bien en qué terreno al plantear la muerte de la joven. Conocían bien los movimientos de la casa y de los mismos vecinos de Liliana, por lo que se les hizo oportuno sorprenderla el domingo por la noche. Si ella no gritó en demanda de auxilio, seguramente fue debido a que la amenazaron con alguna arma o era conocida de ella los asesinos, dijo la policía. En cuestión de horas, la detención de él o los responsables del crimen se comentó ayer en los pasillos de la policía judicial. El hacha, las rodillas.
La crueldad de los niños es legendaria. Cuando el auto de los padres se aproxima lentamente hasta la casa, los niños de la calle salen a su encuentro. Esto no está en el script. Eso no forma parte del plan cuidadosamente fraguado por los familiares que todavía se hacen cargo de las labores domésticas y tramas administrativas. Todo está listo, todo está preparado para recibirlos y para evitar también un ataque al corazón, un colapso nervioso, una embolia. Cuando alguien avisa que ya están cerca, que el auto finalmente ha dado la vuelta a la última esquina, las tías y los primos y los vecinos abandonan sus quehaceres y dejan morosamente, sosegadamente, la casa. Cruzan la calle, abren la puerta de la casa vecina y poco a poco empiezan a ocupar todos los lugares disponibles en la sala. Las sillas, los sillones, los banquitos, los brazos del sofá. Los padres regresan de un largo viaje, desde el Mar del Norte hasta Ciudad de México, el Océano Atlántico, la Sierra Madre Occidental. Se trata del viaje que corona toda una vida de esfuerzos, toda una vida de sacrificios. Deben estar cansados pero contentos, deben estar exhaustos pero altivos. Pronto esa vida de esfuerzos y sacrificios va a caer destrozada para siempre. De un momento a otro cruzarán un umbral que los depositará en una región desconocida. Todo les dolerá, la voz, el recuerdo, la circulación sanguínea, las uñas, el hígado, el cuello. No podrán hacer nada sin dolerse, los dientes, la faringe, las meninges. Pronto se unirán a este otro mundo y a arenas movedizas en el que nosotros ya tenemos los pies y en el que nos vamos hundiendo poco a poco. Alguien estiva un arribo a través de la ventana. Alguien no puede hacer nada cuando los niños de la cuadra se adelantan abalanzándose contra el vehículo en toda marcha para gritar a todo pulmón con una algarabía horrizona. Está muerta. Liliana está muerta. Cuando abran las puertas del auto, sus rostros son de incredulidad primero, luego de molestia. ¿De dónde han salido tantos niños? ¿Qué hacen todos ellos con moscas alrededor del auto? Pero cuando se abre la puerta de la casa y me ven, y los veo verme, sé que todo es imposible. Tengo que decirles lo que no puedo decir. Dime que no es cierto, dicen los ojos, pero lo que alcanza a decir la boca es, ¿qué haces aquí? Tú no deberías estar aquí. Alguien dice, Liliana ya no está con nosotros. El hacha, las rodillas, la gravedad, el peso del cuerpo. El grito sale de su estómago y de su laringe y de su paladar. El grito sobrevuela los libreros, la mesa del comedor, la estufa. El grito abre la puerta de la casa, cruza la calle y de pronto atrae la presencia de hermanos, tíos y primas y vecinos. El grito nos une. Estamos juntos todavía en este grito. Sábado 21 de julio, 1990. La prensa. Cercado el asesino del estudiante de arquitectura. Elementos de la Policía Judicial del Distrito Federal han tenido un cerco en torno al asesino de la joven estudiante de arquitectura. El criminal ya está plenamente identificado y en su momento a otro debe ser detenido, se dijo ayer. No solo investigan los hechos de la delegación regional, sino también tratan los detectives de la Brigada de Azcapotzalco, los cuales se han quejado de mucho trabajo. Los detectives de la Delegación y de la Fiscalía Especial de Homicidios intentan evadir a toda costa las preguntas de los medios informativos en el caso. Liliana Rivera, de 20 años de edad, fue hallada sin vida en el interior de su domicilio al norte de esta capital la mañana del lunes. La joven fue estrangulada y el crimen encierra muchos puntos oscuros hasta el momento, que las autoridades policíacas que tengan a su cargo la investigación no han aclarado. Hay un testigo. Se logró establecer que hay un testigo que puede dar la pauta para la captura del homicidio, pero la policía se ha mantenido hermética al respecto. Uno de los amigos de la joven fallecida ha dicho a la policía que la dejó en su departamento en la noche del domingo alrededor de las 22 horas. La mañana siguiente, Liliana fue encontrada sin vida por los vecinos, mismos que, extrañados porque ella no salía, llamaron a la policía, que penetró el departamento y comprobó que ella había muerto. El hecho causó conmoción entre los vecinos debido a que, según dijeron, la calle en la que viven ha sido un tanto tranquila y no deja de verse vagos y malvivientes. Pero ellos no se meten con nadie, según dijeron. Por ese lado, comenzó la policía a investigar, pero de los malvivientes detenidos, ninguno resultó ser el asesino. Algo todavía informe. Hay que esperar a que todos desaparezcan para hacer esto. Alguien se lo pregunta mientras abre la puerta de un cuarto e inmóvil, con la mano todavía alrededor de la perilla, lo observa todo con minuciosa atención. ¿Ahora quién soy? La respuesta no llega. La respuesta no existe. Hay que aproximarse a la cama y sentarse ahí por un buen rato. Hay que tocar la colcha, la almohada, las muñecas. Hay que incorporarse y rozar la ropa, los libros, los cuadernos. Hay que colocar las manos sobre los pósters que tapizan la pared. Marilyn Monroe, el Che Guevara, el Golden Gate.
Hay que detenerse entonces en seco, en el centro mismo de la habitación, para dejar que el zumbido de las paredes sigilosas entre las orejas y luego salga de inmediato a través de ellas otra vez. La conexión mínima entre todas las cosas del mundo, las ondas longitudinales y transversales del sonido, las ondas electromagnéticas que retan el vacío, las ondas beta, las ondas alfa, las ondas teta. Hay que ser una estatua de marfil, 1, 2 y 3 así. Hay que ausentarse de uno mismo. Y cuando el hacha llega, segura, rebosante, diestra, a quebrar las rodillas, a quebrar el marlado que, a súbito, es lo único que existe dentro, hay que caer. Hay que aprender a caer. El peso completo del cuerpo, la solidez del piso. Todo es verdad, todo está pasando, todo es real. Llorar es un acto civilizado, pero lo que acontece en ese cuarto donde el pasado nunca será el pasado, está más allá o más acá de la civilización. Un grito es un sonido agudo y estridente que se emite de una manera enérgica o violenta. Un alarido generalmente expresa dolor o miedo. Pero esto que desaparece en ese cuarto solo, eso que no escucha a nadie y que rasga al mismo tiempo el aire en dos, o en muchos jirones, es algo que viene de un mundo desconocido y se comunica, igual con mundos todavía por nacer. Sea lo que sea, aparece sin nombre. No tener nombre, no tener forma, no tener límites es una función, y así te pisa los talones y respira cerca de tu cuello. Hay que agarrarse el abdomen y hacer bolitas sobre el piso. Hay que esconder el rostro, hay que suplicar. Sobre todo, sí, hay que suplicar. Martes 24 de julio, 1990. La prensa. La noticia regresó a la portada del periódico justo una semana después de su primera aparición. Esta vez, el balazo que anunciaba el contenido de las páginas centrales estaba dentro de un recuadro amarillo con prespuentes negros, al lado del rostro feroz de Irma Serrano. Sus labios rojos, sus ojos claros, ese lunar circular y negro entre ceja y ceja. Después de rehusarse a proveer datos sobre el asesino, la policía había decidido no solo ofrecer el nombre de los medios de comunicación, sino también su fotografía. El optimismo con el que habían asegurado días antes que su captura era cuestión de horas había ya desaparecido. Identifican al estrangulador. Ángel González Ramos fue identificado como el presunto responsable de haber asesinado a la joven estudiante Liliana Rivera Garza. Según las investigaciones de la policía, al estudiante le quitó la vida a su exnovio, por lo que este es afanosamente buscado en todo París. Contundente, la policía reveló ayer que la estudiante Liliana Rivera la mató su exnovio, quien enseguida se dio a la fuga. El asesino fue identificado como Ángel González Ramos, sujeto que es afanosamente buscado por todas las corporaciones policíacas de este país. El jefe de la Brigada A de Homicidios de la Policía Judicial, Gonzalo Valderas, dijo que hay contundentes evidencias para señalar a Ángel como responsable del crimen. Como para corroborar esta hipótesis, a partir del lunes 16 del presente día en que fueron descubiertos los hechos, Ángel González Ramos desapareció de su domicilio. Era un tipo con no muy buenos antecedentes, afirmó la policía, cuyas apreciaciones en torno al caso son en el sentido de que Ángel penetró al domicilio de la joven estudiante, charló con ella y sorprendió para matarla. El lunes mencionado, Liliana Rivera Garza, de 20 años de edad, fue hallada muerta en el interior de su domicilio, ubicado en la calle Mimosa 658, en la colonia Pasteros. Detectives, médico forense y el agente del Ministerio Público dedujeron que había posibilidades de que ella hubiese sido atacada. No había desorden en el interior de las habitaciones, por lo que desde ese mismo día los investigadores descartaron el asalto. Mientras, afuera de la casa, decenas de personas miraban el movimiento de policías uniformados, de personal del Ministerio Público y del Servicio Forense. En el interior, el jefe Gonzalo Valderas y sus detectives escudriñaban palmo a palmo el lugar de los hechos. Un vidrio estaba roto, pero se descartó que este hubiera sido a la obra del criminal, debido a que nadie escuchó ruidos del destrozo. Al dar fe del lugar de los hechos, el agente del Ministerio Público levantó el acta 40-913-990-07 contra quien resultara responsable y en agravio del estudiante Liliana Rivera Garza. Ignacio Perales, uno de los comandantes que investigaron el crimen, pidió a los elementos dirigirse hacia el domicilio del exnovio, conocido como Ángel González, pero este ya no se hallaba en su domicilio. Extrañamente, Ángel González no ha vuelto a pararse en su casa desde ese día y los detectives lo señalan como el autor del brutal crimen. No se basa tan acerbación en una simple hipótesis, dijo Gonzalo Valderas. Hay un testigo que vio penetrar el departamento de Liliana Ángel, uno de los presuntos homicidas más buscados del país. Si te vas a quebrar
Quiébrate tratando de salir y no de entrar. ¿Qué pasó esa madrugada en Mimosa 658 después de que Ángel entrara? Subreptísimamente, sin ser esperado, sin que se le abriera la puerta o solo después de haber ofrecido 3,000 pesos a un drogadicto al espacio personal de Liliana. Nadie lo puede decir a ciencia cierta. Todo son conjeturas en ese punto. Eso es algo que solo el asesino sabe y que ha decidido guardar para sí desde el verano del 90, cuando se dio a la fuga. Solo el cumplimiento cabal de la justicia, cuyo sistema giró una orden de aprehensión contra Ángel González Ramos el 29 de noviembre de 1990 por el delito de homicidio previsto en el artículo 302 y sancionada con pena privativa de la libertad en el artículo 307 del Código Penal, podrá descorroer el velo de ese oscuro crimen. La pregunta que se hizo una y otra vez el periodista Tomás Rojos en los artículos de La Prensa son tan válidas ahora como entonces. Es en un crimen tan brutal, ¿cómo es posible que nadie haya oído nada? Si lo que confiaron los testigos es de tomarse en cuenta, tanto Manolo como Gerardo escucharon que la trabajadora doméstica, cuyo nombre no recuerdan, dijo haber oído algunos sollozos, un llanto bajito sin establecer una hora precisa del hecho. ¿Quién lloró y por qué? Está también el ruido que pueden cursar el palo de una escoba cuando de noche, con poca luz, trata de alcanzar el pestillo de una puerta de metal, y el aterrizaje de los pies sobre el cemento después de saltar sobre la barda. Tal vez fueron ruidos pequeños y breves que bien pudieron amplificarse, sin embargo, en el silencio de la madrugada. En un giro en el que se huele el futuro, la nota del miércoles 18 de julio, el día que Liliana fue enterrada, describía las acciones del asesino como guiadas por el odio. Buscaba a Ángela Liliana esa madrugada de verano con el plan concreto y último de matarla, de acabar para siempre con su vida y cumplir así el mandato de la masculinidad. O actuaba Ángel con la idea feroz, pero también ambigua, de hacerla partícipe de la pedagogía de la crueldad, propinándole un castigo ejemplar que la dejara viva, pero marcada para siempre con sello de posesión. El silencio, que no despertó a los durmientes, apuntaría a confirmar la primera alternativa. El hecho de que pidió ayuda a los vecinos nocturnos, dejando ver su identidad a la segunda. El resultado de cualquier forma es el mismo. Ángel ejerció una violencia letal, espeluznante sobre el cuerpo de mi hermana, guiado, como bien lo anotó el periodista Rojos, por el odio. El odio de género, el odio contra la independencia y la libertad de las mujeres, el odio contra Liliana, la estudiante universitaria que siempre se puso del lado del amor. Las respuestas son pocas y los hechos incontrovertibles. Desde hace 30 años extraño a Liliana cada día, y dentro de cada día, cada hora de cada día. Y dentro de cada hora, cada minuto, cada segundo. El duelo para los que han perdido seres queridos, mujeres queridas, debido a actos de terrorismo de cabeza es una cosa torcida. Como bien lo han analizado Snyder en No Visible Bruises, los superficientes suelen culparse a sí mismos, o a su negligencia, o a su ceguera, con una dureza inaudita. No protegieron lo que más querían, no notaron lo que debió haber sido claro ante sus ojos, no detuvieron al depredador. El dolor que no separa ni un milímetro de la culpa de la vergüenza. Se atora antes de llegar apropiadamente al duelo, quedándose en un limbo informe donde las palabras pierden sentido y la conexión con los otros y con el mundo se desvanece poco a poco. Las familias se fugan hacia adentro, escondiéndose ante sí mismas. ¿Con qué derecho puede exigir justicia al Estado cuando no fueron capaces ellos mismos de guardecer a los suyos, a las suyas, del peligro? El sistema a cargo de culpar a la víctima, además, empieza a funcionar cuando las cosas todavía están frescas y luego no se detiene de ninguna manera a lo largo de los años. Es una maquinaria metódica y aplastante. Está ahí, funcionando a la perfección, entre los que susurran. Si no lo hubieran dejado ir a Ciudad de México, si no hubiera tenido novio tan chico, si hubiera elegido mejor, si se hubiera esperado al matrimonio para tener relaciones sexuales, si hubiera tomado una mejor decisión, si no se hubiera equivocado. Y está también ahí después, sin importar el número de años, entre los que apuntan que los padres pasaban mucho tiempo fuera de la casa. La madre trabajaba, el padre no se le daba lo suficiente dinero, los novios la asediaban, las mujeres la querían. Están las miradas turbias y las sonrisas fingidas, en la conmiseración, en los que se sienten a salvo y elaboran esa línea moral que divide el nosotros de los ustedes. Es la exigencia imperiosa, ineludible, apabullante, de que se cumpla la víctima y de que te inculpes con ella. Está en la exigencia imperiosa,
ineludible, apabullante, de exonerar al asesino a toda costa. Uno no aprende a callar, uno es forzado a callarse, a uno le callan la boca. Durante muchos años no supe qué responder a la pregunta ¿cuántos hermanos tienes? La mera posibilidad de escucharla me ponía a temblar, y la constatación, cuando me decidí a darla, no era más que el galimatías de en crescendo. Había tenido una hermana, pero ya no la tenía ya, pero tendría para siempre una hermana. Tuve una hermana, tendría una hermana. Luego del primer momento incómodo, si el interrogador carecía de modales o de empatía, seguía las preguntas, y era mayor o menor, temiendo que luego empezara la indagación sobre el cómo, el cuándo, el por qué. Optaba por bajar la pista y alejarme. Con el tiempo me di por vencida. Contestaba aunque no tenía hermanos para no llorar, para no crear una confianza que no existía, para no dar explicaciones, para defenderme y, sobre todo, para defenderla. Y no contestaba del todo. Cambiaba del tema en un oficio que se aprende con el tiempo. Fueron muchos años así. En Poem to Sa Daughter, Michael O'Dange le habla a su hijo de 16 años, agridulce y nostálgico. El poema recorre todos los tópicos de la relación entre padres e hijos cuando se hace presente la adolescencia. La divergencia de caminos, la búsqueda de identidades propias que alejan al adolescente de la casa, la rebeldía justificada o la resistencia fútil. Liliana lo habría encontrado cursi, me temo, pero tal vez habría cedido un poco ante el cariño incuestionable que emana de la voz lírica. Aunque el padre se niega a dar consejos, tiene que aceptar que se diría que a regañadientes, que el poema es a su manera, tal vez a su pesar, su primera lección. Un gran consejo tutelar. Quiérelo todo, le recomiendo a su hija. Si te vas a quebrar, québrate tratando de salir y no de entrar. Tengo hasta hoy la impresión de que ese verano de 1990, Liliana estaba intentando salir. Liliana ya iba de salida. Después de tantos años de gaslighting, después de los años en que Liliana aprendió a acceder a las demandas del oso para así calmarlo, después de años de lucha, de resistencia, de negociación, de batalla, Liliana estaba por fin en su camino hacia afuera. Lo quería todo y lo amaba todo. Exigir lo imposible era su vocación. Eso que aprendimos en casa, que nos enseñaron a las dos nuestros padres, fue reforzado después en libros y poemas, planos y edificios, canciones, nubes complicadas, campus universitarios, viajes, tertulias infinitas, amigas entrañables. Cuando nos quebramos, Liliana, cuando la maquinaria patriarcal nos alcanzó para triturarnos el cuerpo y el corazón, para arrastrar con el pasado y con el futuro, fue, sí, intentando salir. De eso no me cabe la menor duda. Iba ya hacia afuera, más allá, creyendo profundamente, honestamente, provocativamente, que otra vida era posible, otro amor. En una bolsa que alguna vez contuvo un regalo de Navidad estrecha y tricolor, Liliana guardó la carta que nunca le hizo llegar a Ana, un par de notas arrancadas de cuadernos escolares y las cartas que yo le escribí desde Estados Unidos. En mi última misiva, el 9 de marzo, le contaba de mi nueva vida, de mis embates en un sistema universitario más interesado en la producción cuantitativa que la responsabilidad social. Hacia la mitad del escrito, que era largo, le contaba también que había ido al cine a ver Camille Claudel, una escultora de la que Rodil se alimentó por años y que finalmente fue recluida por 30 años en una clínica de salud mental. En vida nadie la reconoció y su obra no empezó a tener reconocimiento sino hasta los 80. La película me impresionó por muchas cosas, por la vocación efervescida de Camille, por el cuidado del padre por la que llevaba los talentos de Camille y obviamente por su destrucción. Creo que muchas mujeres hemos creído que nuestro final como creadoras es la destrucción como bomba romántica. Yo me llené de rabia por este crimen y por otros tantos que ni siquiera vislumbramos y que me convencí que, al salirme de México, yo iba escapando de esas voces que animaban. Ahí está el vacío, ¿no lo ves? Tírate, aviéntate al vacío, porque yo no quiero para mí, ni para ti, ni para nadie un final así. Porque la destrucción y el desencanto no son un romanticismo ardiente, sino un romanticismo asesino. Porque estamos aquí, sí, llenas de talentos para no alimentar la maestría vampírica de otros, ni para caer ciegas en el abismo de la locura, ni para cargar una piedra como San Jerónimo. Estamos aquí como el peso encantador de la existencia y la ligereza plácida del sueño, porque tenemos muchas cosas que decir, hacer, pensar,
repensar, recrear, porque nuestro punto de vista es nuevo para una historia que lo ha negado, usurpado, cientos de millones de veces, porque tenemos que decir ya basta. Ni el dogma del amor, ni el de la fama, ni el del dinero va a poder destrozar algo mucho más firme e inocente a la vez, el deseo insensato, tímido, arrebatado por vivir y por crear otro vivir, algo más hermoso, algo más justo, algo para eso es la voz y la mano. Raúl Espínola Madrigal recuerda que alguna vez, mientras retosaba sobre el pasto de los jardines de la UAM, Liliana le prestó un libro. De entre sus páginas, inesperadamente, brotó una tarjeta postal. Era tuya, me dijo. Una foto en blanco y negro de unos hippies encuerados a borde de un tranvía. Al revés el texto. Algún día vendrás aquí y la pasaremos increíble. El actor River Phoenix murió en 1993 y Selena, la famosa cantante mexicano-americana, en 95. Cuando me enteré de sus decesos, me imaginé a Liliana, River y Selena y los jefes encuerados en la ladera de una montaña muy verde, desde la cual todavía es imposible avirosar las aguas rítmicas del Pacífico. Hay perros y gatos en su entorno. Por ahí anda Fausto, por ahí anda Lakinsky. Hay palabras. De vez en cuando se oye el eco lejano de sus risas. Es de tarde, una tarde de verano cubierta por una fina luz dorada que, poco a poco, cede su espacio a la oscuridad. Todavía se oyen sus susurros. Y siguen vivos.